Entonces, el primero. Un globo contiene 50 gramos de helio y está sujetado al piso mediante una cuerda que forma un ángulo de 30 grados con la vertical, debido a la fuerza del viento. Calcular el empuje, la tensión de la cuerda y la fuerza del viento. ¿Sí? ¿Cómo procede este ejercicio? Para empezar, no siempre es necesario, ¿no? Pero ayuda a ubicar el problema. Además de que al ingeniero le dan una idea de lo que están haciendo, graficamos. En este caso tengo un globo que me dice que forma un... A ver, esa línea de recta no tiene nada. Forma un ángulo de 30 grados con la vertical. O sea, está el globo acá, esta es la vertical y forma 30 grados, ¿no? Entonces, el globo dice que tiene una masa de 50 gramos. Como saben, por comodidad yo lo convierto. 50 gramos es 0,05 kilogramos. La densidad del helio, el globo está lleno de helio, ¿no? 0,178 kilogramos metro cúbico. Y la densidad del aire es aire. 1,225 kilogramos metro cúbico. Ya viendo las densidades que tiene y la masa, no se vayan a esperar que encontremos un empuje como hacemos siempre de 200 newton de así, ¿no? O sea, estamos hablando de un globo. ¿Qué tanto cuesta levantar un globo? No cuesta nada, ¿sí? Peor si está lleno de helio, flota solo. Y ahí es donde entra el empuje porque el aire sigue siendo un fluido, ¿sí? Es lo que el ingeniero dice, que la hidrostática, generalmente hidro viene de agua, pero se adaptó a fluidos, ¿no? Entonces, en inciso A, primero el empuje. Es como si estuviese sumergido totalmente, ¿no? En el fluido, que en este caso sería el aire. Entonces, acá, densidad del líquido desplazado, el empuje, densidad del líquido desplazado por volumen del cuerpo sumergido por gravedad, ¿no? Entonces, a ver, densidad del líquido. Líquido en este caso se adapta a fluido. ¿Y en qué está sumergido? El globo en aire, ¿no? Entonces va a ser la densidad del aire. El volumen del cuerpo sumergido está totalmente, ¿no? O sea, el globo está flotando totalmente. No es como que una parte está dentro del aire y la otra no. Pero no tengo un radio para calcular el volumen, por decirlo así, si es un globo, ¿no? ¿Qué hago? Opciones. Opciones que se les ocurre. ¿Qué harías tú? A ver, el volumen, tengo la masa de lo que está flotando, tengo la densidad. Es tan simple como decir densidad igual masa sobre volumen. Entonces el volumen va a ser igual a masa sobre densidad. Nada más. Y esto lo reemplazo acá. Va a ser la masa del helio, que son los 50 gramos, sobre la densidad del helio, por gravedad. Nada más, ¿sí? Y el empuje, ayúdenme con la calculadora, densidad del aire 1,225 kilogramos metro cúbico por, a ver un momentito, masa que es 0,05 kilogramos sobre la densidad del helio que es 0,178 kilogramos sobre metro cúbico por la gravedad que es 9,8. ¿Cuánto sale eso? Me salió 3,3356. 3,3356. Ok. No, Está bien. perdón, 3,3756, perdón. Ahí. 37,56. Ok. Listo. Entonces, hasta ahí no hay ningún problema, ¿no? En realidad lo que asusta a varios acá es cuando dicen el ángulo de 30 grados. ¿Qué procede con eso, no? No hay mucha ciencia. ¿Por qué? Analicemos primero qué es lo que está pasando pero voy a ponerlo con otro color. A ver un momentito. Analicemos qué es lo que está pasando acá. ¿Ya? Lo vamos a analizar para el inciso B. Que voy a cambiar ya el lapicero antes de que se... Ok, entonces,
Acá, el globo tiene su cierta masa, ¿no? Entonces, si tiene una masa, va a tener un cierto peso. Este globo no está flotando porque sí. Tiene un empuje, que es el que acabamos de calcular, hacia arriba. ¿Por qué se ha desviado hacia, o sea, un ángulo de 30 grados? Porque está la fuerza del viento. Y si se ha desviado hacia ese lado, la fuerza del viento tiene que estar apuntando hacia allá, ¿no? Y obviamente la tensión de la cuerda, como he aprendido de física 1, está apuntando hacia acá. Entonces, ¿qué significa eso? Si yo analizo ahora mismo cómo se encuentran las fuerzas en el globo, tengo hacia abajo el peso. Tengo hacia arriba, a ver, un momentito. Tengo hacia arriba el empuje. Tengo hacia la derecha la fuerza del viento y hacia acá tengo la tensión. Que, obviamente, si acá con la vertical forma 30 grados, que lo voy a borrar ahorita, esto es 60 grados, ¿sí? Y es, como ya sabemos en este caso, como la fuerza está desviada a un ángulo, se puede descomponer. En este caso es la tensión. Se puede descomponer en una tensión en X y en una tensión en Y, ¿no? En este caso tendría hacia abajo una tensión en Y y tendría hacia la izquierda una tensión en X. No sé qué le pasa a PowerPoint. Ahí está. Hasta ahí. ¿Me entienden todo? Hasta ahí está todo claro. ¿Sí? Clarísimo. Ok. Entonces, si ahora mismo no es como siempre que solo sumatoria de fuerza igual a 0 cuando están siempre en un mismo sentido, porque siempre tenemos solo un peso y un empuje. En este caso tenemos peso, empuje, fuerza del viento, tensión en X y tensión en Y, ¿no? Entonces vamos a tener sumatorias de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Veamos cuál nos conviene. Sumatoria de fuerzas en X, por mucho que hayan fuerzas hacia la derecha, izquierda, arriba, abajo, no nos está diciendo que el globo se está moviendo. Dice, está sujetado, sopla el viento y se queda 30 grados con la vertical. Entonces, en X y en Y va a acabar en 0. Así que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. ¿Pero qué fuerzas están actuando acá? La fuerza del viento y en sentido contrario la tensión en X. Por acá no me sirve mucho. ¿Por qué? Porque si quisiese despejar de acá la tensión, que ahora mismo lo vamos a deducir, no tendría la fuerza del viento, así que tendría dos incógnitas y no podría despejar la tensión. Así que sumatoria de fuerzas en Y. ¿Qué fuerzas están actuando en Y? Tenemos el empuje, ¿no? Que es el mayor porque está el globo hacia arriba, no está caído. Y en sentido contrario tenemos el peso y la tensión en Y. Si de acá, de un ángulo, seno de un ángulo, en este caso seno de 60 grados, voy a ponerlo más acá. Seno de 60 grados. El seno siempre es cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿no? Entonces, si el ángulo está acá, el opuesto, ¿cuál es? Tensión en Y. ¿Y cuál es la hipotenusa? La tensión, ¿no? ¿Por qué hago esto? Porque de acá puedo despejar que la tensión en Y es igual a la tensión por seno de 60 grados. ¿Y tengo el empuje? Sí. ¿Tengo el peso? No, pero tengo la masa, puedo calcularlo. Tensión en Y me puede dar la tensión y seno de 60 grados es un dato. Entonces, tengo que ir por este lado para calcular la tensión. Voy a despejar tensión en Y. Tensión en Y que va a ser igual a empuje menos el peso. Y si reemplazo tensión en Y, yo sé que es tensión por seno de 60 grados. Entonces la tensión va a ser igual al empuje menos el peso sobre el seno de 60 grados. Ayúdenme con la calculadora. El empuje no va a cambiar porque seguimos en la misma situación. No es como que le hayan aumentado un peso o algo. O le hayan aumentado volumen. Así que sigue siendo 3,3756 newton. Menos el peso, que va a ser los 50 gramos, por 9,8, ¿no?
masa por gravedad, sobre seno de 60. ¿Cuánto sale eso? Creo que lo voy a mover un poco a la izquierda. A ver. Sáquenlo primero, por favor. Ahora lo acomodo. 3,3756 menos 0.05 por 9.8, 3.332. Gracias. ¿Le sale eso? Mientras tanto voy a moverlo ya. Voy a moverlo para que esté un poco más. ¿Sale eso? Un ratingo lo estoy metiendo a mi calculadora. Ah, ya. Perdón, ahora lo pongo de nuevo. Solo para que entre. Empuje menos peso sobre el seno de 60 grados. Si es grados, es obvio que su calculadora tiene que estar en deg, ¿no? El empuje era 3,3756 menos la masa que es 0,05 por 9,8. Es decir, radianes, ¿no? No, porque está en grados. Sí, cierto, gracias. Ya, ¿viste? My God, mi corazón. Sale 3,3320. Ah, ya sé, lo mismo que Gabriel entonces. Y ahí tenemos la tensión. GG. Dale, nos vemos, Darío. Te voy a mandar un saludo al final de la grabación. Entonces, macroeconomía. Oye, sí, macroeconomía. ¿Cómo macroeconomía? ¿No son nuevos acaso? A ver. Para que no esté apretando acá el espacio, voy a hacer una diapositiva, ¿no? ¿Ya? Pero macroeconomía llevan, no sabía. Bueno, en este caso ya hemos calculado la tensión, que es lo que faltaba, la fuerza del viento. Podemos calcularla fácilmente. ¿Por qué? Porque si de acá seno de 60 grados era tensión en Y sobre tensión en X, si yo calculo el coseno de 60 grados, coseno es adyacente sobre hipotenusa, ¿no? El adyacente es tensión en X y la hipotenusa es T. ¿Qué significa? Que la tensión en X es igual a la tensión por el coseno de 60 grados. Y si me vuelvo a la sumatoria en fuerzas en X que tenía, que era igual a 0, tenía que la fuerza del viento menos la tensión en X es igual a 0. Entonces la fuerza del viento es igual a la tensión en X y es igual a T por coseno de 60 grados. Entonces reemplazando la tensión que salió 3.332 por coseno de 60 grados. ¿Cuánto sale eso? Gracias. 1,666. Y ahí terminaría el ejercicio. Es más acordarse de cómo se descompone una fuerza, ¿no? De física 1 y después es lo mismo en realidad. ¿Sí? ¿El ejercicio se entiende? ¿Está claro? Sí, se entiende. Ok. Entonces, nice. Como les dije, es un globo, es helio, ¿no? Y obviamente mucha fuerza no va a ser necesaria para levantarlo. Pero bueno, entonces sigamos. ¿Qué más tenemos por acá? Este tipo de ejercicio que incluye aceleración. Una esfera pequeña de densidad de 5.000 kilogramos sobre metro cúbico se suelta en la superficie de una piscina. Calcular la aceleración del objeto y en qué tiempo llegar al fondo que se encuentra a 9 metros. Ok, entonces, para empezar, es una esfera pequeña y que es mucho más densa que el agua. Es obvio que se va a hundir.
¿no? Tendríamos que jugar un poco para ver que no se hunda, como en los barcos tendría que ser un volumen grande y que no sea muy, muy ancho, etcétera, para jugar con el empuje. Pero en este caso es una esfera pequeñita, muy densa, así que se va a hundir. Entonces tengo acá la piscina y acá la esfera, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Que al soltarla, el peso, al ser mayor, va a hacer que la esfera empiece a hundirse, ¿no? Aunque para arriba esté el empuje, porque se hunda o no, el empuje está presente, no va a ser suficiente. ¿Eso qué significa? Que en este caso estamos hablando del movimiento. Por lo tanto, esto es una variación de los ejercicios que hacemos siempre, porque acá la sumatoria de fuerzas no sería igual a cero, sería igual a masa por aceleración. ¿Por qué? Porque hay una fuerza que está generando un movimiento, ¿sí? Y esta aceleración es la aceleración con la que va a caer. ¿Qué fuerza va a estar? ¿Cuál es la fuerza mayor? La del peso. ¿Y cuál es la contraria? El empuje. Y eso va a ser igual a masa por aceleración. Por ahora veamos qué datos tenemos. La densidad de la esfera es 5000. Y la densidad del agua es 1000. No se vayan a olvidar, ¿no? Eso no se los va a poner en el enunciado. Es decir, agua ya. Entonces, bueno, es una piscina, ¿no? Una piscina se llena de agua. Y el fondo se encuentra a 9 metros. ¿Ok? Entonces tengo que calcular la aceleración. No tengo la masa, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No tengo la masa. ¿Llorar? Densidad igual masa sobre volumen. Es una opción. Masa igual a densidad por volumen. Ups, no tenemos el volumen. ¿Y ahora? Vamos, imaginemos que es su examen. ¿Qué harían ahí? ¿Llorar? Yo igual, la verdad. Entonces, a ver, analicemos. Para empezar, el movimiento se va a dar adentro del agua, ¿no? Y cuando esté dentro del agua, el peso, obviamente, como ya sabemos, podemos traducirlo como densidad del cuerpo por volumen del cuerpo por gravedad. Y el empuje, como el movimiento va a ser dentro del agua, o sea, va a estar haciendo así. El empuje también va a va a tomar todo el volumen del cuerpo, porque el volumen del cuerpo que se va a sumergir es todo. No se puede hundir sin que se sumerja completamente, ¿no? ¿Y de qué me sirve esto? Que en vez de masa, como la masa va a ser del cuerpo que se está moviendo, yo puedo poner densidad del cuerpo por volumen del cuerpo. ¿Y qué hago acá? Bueno, la aceleración sigue ahí, ¿no? ¿Qué hago acá? Si se fijan, acá puedo hacer un factor común de volumen del cuerpo y de gravedad, de hecho. Y me queda densidad del cuerpo menos densidad del líquido. Y acá, ¿qué puedo hacer? Volumen del cuerpo se simplifica con volumen del cuerpo. Y la aceleración va a ser igual a gravedad por densidad del cuerpo menos densidad del líquido sobre la densidad del cuerpo. ¿Entienden lo que acabo de hacer, verdad? ¿Sí? Despejo. Ok. Entonces, siempre hay alguna que otra manera de solucionarlo, ¿sí? Entonces acá ya eliminé los datos que no conozco. No conozco la masa, ni conozco su volumen, pero no importa, porque el movimiento ya lo toma en cuenta y puedo simplificarlo. Así que la aceleración va a ser gravedad, que es 9,8, por la densidad del cuerpo, la esfera, que es 5000, menos 1000, sobre la densidad del cuerpo, que va a ser 5000. ¿Cuánto sale eso? Sí, 7,84 metros segundo cuadrado. Entonces ahí tengo un inciso, bueno, una de las cosas que me pide. Y si yo sé que yo tengo que saber en qué tiempo llega al fondo. Si yo sé que lo estoy soltando, yo sé que, a ver, vamos a hacerlo acá, que cuando el cuerpo se esté moviendo, acá su velocidad inicial va a ser 0.
¿no? Sé que tiene una altura de 9 metros. Sé que va a caer con una aceleración de 7,84. Entonces, si yo me acuerdo de MRV, exactamente velocidad inicial 0, si yo me acuerdo de MRV, yo recuerdo que era velocidad final igual velocidad inicial más aceleración por tiempo. El otro era velocidad final al cuadrado igual velocidad inicial al cuadrado más 2 veces gravedad por la altura, si no me equivoco. Este no lo recuerdo muy bien. Pero cada ecuación tenía su cierta cosa que no necesitaba un dato, ¿no? Y la que nos va a servir acá, porque fíjense acá que no tengo la velocidad final. Acá tampoco la tengo, pero hay otra de MRV que me dice la altura es igual a la velocidad inicial por tiempo más un medio, como es la caída. Bueno, en este caso no le voy a poner gravedad, ¿no? Porque es una aceleración diferente que va a tener. Un medio aceleración tiempo al cuadrado, ¿no? Acá, exactamente, ¿ves? Y acá, velocidad inicial, 0. Entonces, ¡pum! La altura la conozco, 9 metros. La aceleración la conozco, la acabo de encontrar. Entonces puedo encontrar el tiempo. Utilizo esta. Esta no, y esta no. Entonces el tiempo va a ser igual. Este 2 que está dividiendo pasa a multiplicar. Esta aceleración que está multiplicando pasa a dividir. Y raíz cuadrada porque es tiempo al cuadrado. Así que ayúdenme con los cálculos. 2 por 9 sobre 7,84. ¿Cuánto sale eso? 1,51 segundos. Entonces, ahí estaría. Y eso. Este tipo de ejercicio nos faltó por explicar en su momento. Así que, ¿cómo es? ¿Se entiende el ejercicio? ¿Está claro? ¿Se entiende? Gracias. Esto es un por si acaso, ¿no? Por si acaso. Y bueno, llevamos dos. A ver este. Este igual, que tampoco lo hemos visto. En este caso es Arquímedes, pero un cuerpo que se encuentra sumergido entre dos líquidos diferentes. ¿Sí? Entre dos líquidos diferentes. Veamos qué procede. Un bloque cúbico de madera de 10 centímetros por lado, ok. Lado va a ser igual a 0,1 metro. Flota entre el aceite y el agua, ¿no? En este caso, fíjense, la densidad del aceite es 790. Entonces, si la densidad del aceite es 790, la del agua 1000, la madera debe estar por el medio, ¿no? Como para que se quede ahí atorado, para que se quede justo en medio. Dice, se encuentra 1,5 centímetros debajo de la superficie. Significa que de acá a acá es 1,5 centímetros. La densidad del aceite es 790 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Qué masa tiene el bloque? ¿Cómo actúan las fuerzas en este esquema? ¿Cómo creen que actúan las fuerzas acá? Es obvio que primero va a haber un peso, ¿no? O sea, el cuerpo tiene un peso. Definidísimo. ¿Qué más? ¿Qué más creen que haya ahí? El empuje. Exactamente. Pero el empuje es dependiendo del líquido que desplace. En este caso, exactamente. Si se encuentra entre dos líquidos, está desplazando dos diferentes densidades, ¿no? Está desplazando una cierta cantidad de líquido de aceite y está desplazando una cierta cantidad de líquido de agua. Entonces, hacia arriba va a haber un empuje del agua y va a haber un empuje del aceite. Eso mismo. Esa es la problemática de esto, ¿sí? Nada más. ¿Cómo puedo saber el volumen que se encuentra dentro del aceite? Simple. Fíjense que la altura del aceite es 10 centímetros y si está 1,5 centímetros debajo de la superficie significa que
8,5 está de la madera, 8,5 se encuentra dentro del aceite. Entonces el volumen del cuerpo sumergido dentro del aceite va a ser los lados al cuadrado, ¿no? Los lados al cuadrado, 0,1 por 0,1 al cuadrado, por la altura, que va a ser 0,085. Y si 8,5 se encuentra dentro del aceite y el lado del cubo mide 10, significa que lo restante se encuentra dentro del agua. Va a ser 0,1 metro al cuadrado. Y lo que queda acá va a ser 1,5. Y acá sería 0,015 metros. ¿Cuánto sale eso? Esto y esto. Ya pasó media hora volando. ¿Cuánto salen esos? ¿Qué tanto recorre la coma más bien? Porque si se fijan va a acabar igual. Va a ser 8,5 y 1,5 por 10 a la algo. ¿Cuánto sale? 8,5 por 10 a la menos 4. Gracias. 8,5 por 10 a la menos 4. Entonces el otro es 1,5 por 10 a la menos 4. Porque si se fijan, lo estamos multiplicando por el mismo factor, ¿no? Por 0,1 al cuadrado. Entonces, ahora mismo, si yo analizo la sumatoria de fuerza, está flotando, está en equilibrio, así que es 0. Para empezar, tengo el peso y luego tengo los dos empujes en el sentido contrario. El empuje del aceite y el empuje del agua. Quiero saber la masa del bloque, así que generalmente el peso yo lo pongo como densidad, volumen por gravedad, pero en este caso puedo hacerlo por la definición clásica y decir que el peso es igual a masa por gravedad. ¿Sí? Y despejar los empujes al otro lado. Va a ser empuje del agua más el empuje del aceite. Voy a ir reemplazando. Masa gravedad va a ser igual a el empuje del agua, el empuje que es densidad del líquido por volumen del cuerpo sumergido por gravedad. Entonces, si es el agua, va a ser densidad del agua por el volumen del cuerpo sumergido en agua por la gravedad. Más el empuje en el aceite va a ser la densidad del aceite por el volumen del cuerpo sumergido en el aceite por la gravedad. Y si se fijan acá, puedo hacer factor común y simplificar las gravedades. Así que la masa me va a quedar densidad del agua por el volumen del cuerpo sumergido en agua más la densidad del aceite por el volumen del cuerpo sumergido en aceite. Y esto va a ser, la densidad del agua es 1000 por el volumen en el agua, que es 1,5 por 10 a la menos 4, más la densidad del aceite, que es 790, por el volumen que se encuentra en el aceite, que es 8,5 por 10 a la menos 4. ¿Cuánto sale eso? Uy. 1000 por 1,5 por 10 a la menos 4 más 790 por 8,5 por 10 a la menos 4. Voy a tratar de hacer esto un poco más legible. A ver. Ok. Y ahí acaba el problema. Como les digo, más de lo mismo, solo que diferentes situaciones, ¿no? En este caso, dos empujes, pero esa es la problemática, ¿sí? Nada más. ¿Se entiende el ejercicio, verdad? ¿Todo claro? Ok. Then, sigamos. Quedan 6 minutos. ¿Cuál es el siguiente? Una esfera flota. Creo que lo hacemos rápido. Lo hacemos rápido y ya para el siguiente nos queda solo uno y hacemos los de hidrodinámica. Y con eso estarían más que listos para su examen. De hecho, estos son por si acaso, más que todo, ¿sí?
Pero bueno, una esfera flota en agua con 60% de su volumen sumergido y la misma esfera flota en glicerina con 30%. Determine la densidad de la glicerina. Ok, entonces, tengo ahora mismo una esfera que está flotando. No es más o menos así, es más o menos así. Y dice que está un 60% sumergida. El volumen del cuerpo sumergido es el 60% de su volumen. Esto es en agua. Y en glicerina, cuando lo hunde ahí, obviamente se va a comportar de diferente manera. ¿Por qué? Porque es otro fluido. Tiene otra densidad y se comporta distinto, ¿no? En este caso, el empuje va a ser mayor. ¿Por qué? ¿Por qué el empuje es mayor? ¿Por qué se puede determinar que el empuje es mayor? ¿Mm? Así como duda. ¿Por qué se puede determinar que el empuje es mayor? Exactamente, porque el empuje es mayor en este caso y está con una mayor fuerza hacia arriba. Por lo tanto, sumergió menos esta vez, ¿no? Esta vez sumergió menos. ¿Eso qué significa? Que la glicerina es más densa, ¿sí? Que el agua. Ya lo vamos a ver. Entonces, acá solo, primero siempre tengo que fijarme qué datos son los que necesito. En este caso, como está flotando, tengo hacia abajo el peso y hacia arriba el empuje de la glicerina. Sumatoria de fuerzas igual a 0. Tengo el peso menos el empuje de la glicerina igual a 0. Por lo tanto, el empuje de la glicerina va a ser igual al peso. Y del empuje puedo sacar la densidad del líquido. ¿Por qué? Porque el empuje de la glicerina va a ser densidad de la glicerina por el volumen del cuerpo sumergido por gravedad igual a el peso, que va a ser densidad del cuerpo por el volumen del cuerpo por gravedad. Solo tengo esta salida, porque del cuerpo solo me dicen una esfera. No me dan radio, no me dan la densidad, no me dan nada. De acá puedo ver que gravedad con gravedad se va a ir. La densidad de la glicerina va a ser igual a esto que está multiplicando pasa a dividir. El volumen del cuerpo sumergido, el volumen del cuerpo no va a ser problema, pero la densidad del cuerpo sí. Y es por eso que me dan la situación anterior. ¿Por qué? Porque en agua yo conozco la densidad del agua. Y si analizo acá, tengo el peso y el empuje del agua. Entonces acá va a ser sumatoria de fuerzas igual a 0. Peso igual al empuje del agua. Voy a hacer un poco más directo. Entonces, pongamos empuje. La densidad de la glicerina no sería el doble de la del agua. Mucho más rápido que hacerlo científicamente. Vamos a comprobarlo. Vamos a comprobarlo. Empuje el agua igual al peso. Comprobémoslo. En este caso, conozco la densidad del agua, conozco el volumen del cuerpo que está sumergido, gravedad. El peso es densidad del cuerpo por volumen del cuerpo por gravedad. Gravedad con gravedad se va. Lo que me interesa encontrar es la densidad del cuerpo. Así que la densidad del cuerpo va a ser igual a densidad del agua por volumen del cuerpo sumergido sobre el volumen del cuerpo. Los volúmenes no lo conozco, pero tengo un porcentaje. En este caso, el volumen del cuerpo sumergido es 0,6 del volumen del cuerpo. Y si reemplazo eso, lo que va a pasar es esto. Pum, pum. ¿Sí? La densidad del agua es 1000. 1000 por 0,6. A ver, ¿qué pasa? 1000 por 0,6, la densidad del cuerpo va a ser 600. Y si la densidad es 600, esto es tan simple como decir, reemplazar va a ser 600 por el volumen del cuerpo sobre esto que es el 30%, es lo mismo que decir 0,3 del volumen del cuerpo. Pum, pum. 600 entre 0,3. 2000, ¿verdad? ¿No serás vos el más crack de tu casa? Buena, Dios.
Bueno, queda un minuto. Ahorita que volamos les explico, les pregunto dudas, ¿ya? Les mando un link en unos minutos. Solo nos faltan 3 ejercicios. Nos vemos en unos minutos, ¿ok? Ahora vuelvo.